Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos hacer testing en nuestros proyectos de TypeScript. En concreto, yo voy a hacer testing con Jest. Y bueno, hay que decir que hacer testing siempre es un proceso tedioso, o mejor dicho, empezar a hacer testing es un proceso tedioso. Tenemos que instalar muchas cosas y configurarlo. Por suerte, Jest es más o menos sencillo de configurar, pero aún así tenemos que instalar un montón de cosas. Esta línea, por supuesto, y otros ficheros de configuración la tenéis en el repositorio, así que no hace falta que lo memoricéis o que lo escribáis a mano. Podéis ir al repositorio que os comparto, copiar y pegar. ¿Qué es lo que tenemos que instalar? Pues todo esto. Tenemos que instalar Jest, tenemos que instalar Babel para Jest, que simplemente lo que va a hacer es traducir las cosas de TypeScript y de Jest para que se entienda. Babel Core, Babel Preset Env, Babel Preset TypeScript y Types Jest. Y todo esto van a ser dependencias de desarrollo porque al final es para hacer testing. Pues nada, vamos a copiar esta línea. Abrimos una terminal, lo pegamos, pulsamos Enter y esperamos a que todo se instale. No debe tardar demasiado, pero bueno, dependiendo del ordenador y de la velocidad de internet, tardará más o tardará menos. Cuando todo se ha instalado, vemos en el package.json que se han añadido estas dependencias de aquí, que es precisamente lo que queremos. Pero todavía no hemos terminado de instalar y de configurar. Dentro del package.json podemos modificar este script de aquí de test, porque ahora ya hemos instalado cosas para hacer testing. Así que esto lo podemos borrar. Y ahora lo que podemos hacer cuando hacemos test es Jest, que es precisamente el motor de testing que hemos instalado. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Bueno, pues tenemos que añadir estas líneas que voy a copiar y pegar. A ver, perdonadme, ahora. Y las pego aquí para que todo funcione. Es decir, Jest, dos puntos, un objeto, transform, dos puntos, un objeto, y esto, dos puntos, Babel Jest. Bueno, esto es solamente para que entienda los ficheros TypeScript, JavaScript y que pueda hacer testeo sobre todo eso, simplemente. Y nos falta un fichero de configuración que tenemos que crear en la raíz, así que vamos a crear aquí un fichero de configuración que se llame babel.config.js. Y dentro de babel.config.js tenemos que pegar esto que acabo de copiar ahora mismo. Module.exports y todo esto. Bueno, no es demasiado, hay configuraciones de testing que son más tediosas, pero son pasos que tenemos que hacer para poder empezar. Así que, por repetirlo, instalar todas las dependencias, en el package.json modificar el script de test, añadir esto de aquí de Jest, crear el fichero de configuración babel.config y copiar y pegar todo esto. Bueno, ahora ya que estamos en este punto, ya podemos empezar a testear nuestra aplicación. ¿Y cómo testeamos una aplicación? Bueno, pues habitualmente si la tenemos dividida por clases, la tenemos dividida por cosas, pues vamos a ir testeando cada una de estas clases, cada una de estas utilidades uno a uno. Yo voy a utilizar movie.ts. Vamos a testear esta clase de aquí. ¿Cómo podemos crear un fichero de test para esta clase? Pues lo único que tenemos que hacer es que donde está esta misma clase, crear un fichero. Bueno, lo podemos poner donde queramos, pero habitualmente se pone al lado de la clase. Crear un fichero que se llame igual, movie, pero en lugar de .ts, movie.test.ts. Y ya está. A partir de aquí ya podemos empezar a escribir los tests que queramos. Habitualmente, para hacer testing, empezamos con una suite, creando una suite. Y esto lo hacemos escribiendo la palabra describe. Escribimos describe y esto va a recibir dos parámetros. El primero va a ser simplemente la descripción de lo que estamos haciendo, pues esto va a ser movie tests. Y el segundo parámetro va a ser una arrow function. Y dentro de la arrow function empezaremos a hacer todos los tests unitarios que queramos y así como otras configuraciones. Esto lo podemos utilizar porque hemos instalado Jest. Y bueno, antes he hablado de una suite, pero no lo he descrito. Una suite no es más que un conjunto de test. Así que por cada una de estas clases que queramos testear, haremos un describe, es decir, crearemos una suite y dentro de esta suite, pues el conjunto de test que queramos. Vale, pues voy a crear en primer lugar una película para poder testear algo. Así que const movie de tipo movie, como vemos lo tenemos que importar, hago clic aquí y se importa la clase que queremos testear y creando esta película pues le tenemos que dar datos, es igual a new
movie y, por ejemplo, voy a poner aquí el título La naranja mecánica. Voy a decir que dura 100. Voy a decir que tiene Oscars y tengo que crear un director. Bueno, voy a crear el director justo aquí arriba. Así que const director, que va a ser de tipo director. También tenemos que importarlo. Como esta interfaz necesitaba un genérico, pues le voy a poner el genérico de tipo string. Esto no es necesario, esto es porque justo en este caso lo habíamos creado así. Este director va a ser igual a un objeto que tiene name, que va a ser Stanley Kubrick, la edad, que no sé cuánto tendría cuando la hice, voy a poner 50, y los datos, que como hemos dicho que va a ser un string, pues bueno, un string sencillo, grade director. Bueno, ya tenemos nuestro director creado, así que ya le podemos pasar esta variable aquí a la movie director. Vale, pues ya tenemos una movie, una película creada. Ya podemos empezar a crear test y a probar cosas. ¿Cómo creamos nuestro primer test? Bueno, pues para crear un test unitario simplemente escribimos IT. Esto es individual test. Y esto va a recibir dos parámetros, exactamente los mismos que el describe, exactamente los mismos que la suite. En primer lugar, una descripción del test, que debería ser lo más extensa posible, lo más clara posible. Así que, bueno, pues voy a comprobar que el título de esta película es efectivamente La naranja mecánica. Pues voy a poner aquí title should be La naranja mecánica. Y el segundo parámetro va a ser una arrow function donde hagamos todo lo del test. Y como este es el primer test, lo vamos a mantener muy sencillito. Al final de cada test, lo que tenemos es que comprobar que algo es igual a otra cosa, que algo es true, que algo es false, que algo es mayor o menor que algo. Es decir, tenemos que hacer una comprobación. Y esto lo hacemos con la palabra expect. Así que esperamos que algo, este algo va a ser movie.title, así que esperamos que movie.title sea igual. Y en este caso no utilizamos el operador de igualdad, sino que utilizamos funciones. Así que punto, y vemos que tenemos un montón de funciones dentro del expect. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar to be. Esperamos que movie.title sea la naranja mecánica. Y aquí siempre tenemos que poner lo que nosotros esperamos. Cuando creamos test, esto va a ser un valor conocido. Y como nosotros controlamos el valor que queremos, pues lo escribimos a mano. Bueno, pues ya hemos escrito un primer test. ¿Cómo comprobamos si el test pasa o no? Si el test está bien o no. Abrimos una terminal y como en el package.json pusimos dentro de los scripts este script, test::jest, pues ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar ese script. Es decir, npm run test. Pulsamos enter y esperamos a que el test pase. Nos dice que de todas las suites que tenemos, que en nuestro caso es 1, pasan todos los tests, que en este caso es 1. Si nos hubiéramos equivocado aquí o estuviéramos esperando otra cosa, en lugar de la naranja mecánica estuviéramos esperando una cosa así aleatoria y volvemos a ejecutar los tests, este test fallaría y aquí nos diría dónde falla. Y ya nos tocaría a nosotros averiguar el por qué. Por qué falla, si hay algo que está mal en nuestro código o lo que sea. Bueno, pues ya con esto hemos configurado Jest y ya podemos hacer testing. Para no complicarlo demasiado, pero para no dejarlo tampoco tan sencillo, voy a crear un par de test más y vamos a trabajar un poquito más, pero vaya, que en esencia esto que hemos hecho ya es el inicio y a partir de aquí ya podemos testear lo que queramos. Así que, ¿qué más podemos testear? Bueno, dentro de la clase movie realmente no vamos a testear lo que acabamos de hacer, que hemos testeado que es una propiedad valga lo que le habíamos dicho. Esto se da por hecho que va a funcionar bien cuando construimos un nuevo objeto. Lo que deberíamos testear son los métodos. Así que tenemos que testear aquellos métodos que nos devuelven información. Por no complicarnos mucho, voy a testear este de aquí, el getDuration, porque nos devuelve algo. Si no nos devuelve nada, como el play, realmente aquí no hay nada que comprobar, así que esto no lo podríamos testear. Bueno, pues vamos a testear el getDuration. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos volvemos a nuestro fichero de test y ahora creamos otro test individual. Hacemos aquí
IT y vamos a escribir lo que sea. Pues vamos a poner duration should be 100. Escribimos una arrow function y aquí hacemos lo mismo de antes. Expect que movie punto. Aquí no podemos acceder directamente a duration porque es una propiedad privada y por eso lo estamos haciendo a través del método getDuration. Bueno, pues movie.getDuration.toBe 100. Y ya tenemos otro test. Y podemos seguir creando más. Realmente aquí estamos testeando un getter, que es una función muy sencillita que tampoco se suele testear, porque los setter y los getter son funciones que entendemos que van a funcionar. Así que bueno, vamos a crear una función aquí en Movie, aunque sea un poco más compleja, tampoco demasiado compleja, pero para poder testear algo. Voy a crear aquí, por ejemplo, justo debajo de getDuration, voy a crear otra función que se llame getHoursMinutes, que nos devuelva la duración, pero en horas y minutos. No recibe nada y nos va a devolver un string, por ejemplo. Y lo que quiero hacer aquí es ver cuántos minutos tenemos, así que const means es igual a this.duration módulo de 60. Bueno, más que cuántos minutos tenemos, cuántos minutos nos sobran después de dividir por 60. Y const hours, esto sí, sería this.duration, a la duración le quitamos los minutos que nos sobraban y esto lo dividimos por 60. Vale, y ahora lo que hacemos es devolver algo, pues return, voy a devolver un string que diga, por ejemplo, el número de horas con una h, tantas horas, y el número de minutos con una m, y ya está. Bueno, pues esto tampoco es que sea súper complicado, pero bueno, ya es un método que tiene algo de lógica, nos hemos podido equivocar al escribir, entonces puede ser interesante testearlo, sobre todo si luego tocamos algo, que todo siga funcionando bien. Bueno, pues vamos a testear este método. Lo único que hacemos es, al igual que antes, escribimos en la suite un nuevo test unitario y aquí escribimos lo que sea, pues 100 minutos es 1 hora y 40. Pues should get 1 hora 40 minutos. Y escribimos aquí la arrow function y ponemos expect movie.getHoursMinutes, es una función, .toBe 1 hora y 40 minutos. Y ya con esto habríamos terminado el test. En este caso yo he creado la película fuera de todos los test unitarios porque no estoy modificándola, no estoy haciendo nada. Pero si quisiera testear alguna función que me modifica propiedades, elementos de mi película, entonces tendría que crear la película dentro de cada test. Yo he creado unos tests muy sencillos que tienen solamente una línea, pero esto realmente es un bloque de código donde podemos hacer lo que queramos. Crear una nueva peli, modificarla, comprobar lo que sea. Pero la esencia va a seguir siendo la misma. Y bueno, para terminar, vamos a ejecutar todos estos tests. Vamos a escribir aquí de nuevo npm run test, pulsamos enter y vemos si pasan o no. Y vemos que tenemos una suite, que solamente es esto de aquí, y 3 tests han pasado. Cuando escribimos npm run test, Jest es suficientemente inteligente como para ejecutar cualquier archivo donde tengamos una suite, donde tengamos un describe. Por eso lo hacemos de esta manera, para que estén al lado de cada clase o de cada fichero que nosotros estamos testeando, porque no tenemos que preocuparnos, al hacer npm run test ya se va a testear. Y bueno, ahora sí que sí, ya habríamos terminado. Esto sería todo por mi parte y como siempre espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.